Vamos a la última pregunta que es del trabajo práctico número 2, que es la 1.1. Explique las diferencias que existen entre desarrollo y maduración respecto a lo que se refiere a historia dentro de este texto. Bueno, vamos a ver. En el texto plantea claramente que existe un desarrollo y que existe también una historia dentro de la, digamos, constitución subjetiva, ¿sí? Dentro de la constitución del sujeto. Entonces, respecto al desarrollo, plantea cosas bien específicas y determinadas, y que son estas. Hace referencia a procesos objetivos. El desarrollo son procesos objetivos, orgánicos, procesos biológicos. Son ciclos evolutivos, madurativos, ¿sí? El desarrollo y la maduración responden a tiempos cronológicos, como ya hablamos en otros teóricos anteriores, responde a tiempos cronológicos, es decir, determinados en el tiempo y muy especificados en ese tiempo. Si no ocurren en ese tiempo, pues entonces hay que estudiar al sujeto, hay que estudiar ese organismo, hay que estudiar la genética, hay que ver qué pasa ahí. ¿Qué más? El desarrollo y la maduración siguen una evolución natural, responden al orden de la naturaleza, ¿sí? Siguen una evolución pautada y marcada por lo genético, por lo biológico, por lo natural, por la naturaleza del cuerpo humano. Esto, el desarrollo y la maduración, se puede ver perfectamente en humanos como en animales. No significa que nosotros no lo tengamos, sí lo tenemos, lo podemos ver y corroborar nosotros en nuestra propia historia de desarrollo, ¿sí? Y de maduración de nuestro cuerpo. Entonces, como podemos ver también en la de un niñito, en un recién nacido, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando sus huesos, su peso corporal, la masa corporal, cómo se va madurando, cómo va madurando. Entonces, esto existe en los seres humanos, eso plantea este texto, pero es muy distinto hablar de la historia. Si nosotros hablamos de desarrollo, por un lado, como procesos objetivos que plantea tiempos cronológicos y pautados por la naturaleza y la biología de ese organismo, cuando hablamos de historia y opuesto a lo que plantea la historia, hace referencia a procesos subjetivos. Entonces, estos procesos subjetivos, esta historia, no va a negar la maduración y el desarrollo. Cada hecho objetivo es cada hecho objetivo como ser los procesos del desarrollo y de la maduración, cada uno de estos hechos objetivos y con tiempos cronológicos van a ser subjetivados de forma diferente según cada sujeto, cada persona. Entonces, el sujeto le va a dar sentido a esto objetivo que ocurre en todos los organismos, en todos los cuerpos. El sujeto le va a dar sentido, lo va a subjetivar, lo va a hacer suyo, propio, subjetivo, lo va a incorporar a su historia propia, subjetiva, de una manera diferente, ¿sí? De una manera propia, distinta. Cada sujeto lo va a incorporar de una manera distinta. Eso es indiscutible. Entonces, el proceso, la historia responde a un proceso subjetivo. Estamos hablando de procesos subjetivos dentro de la historia, de procesos únicos, individuales a cada sujeto que no se repiten en toda la especie humana por igual, que no responden a tiempos cronológicos pautados por una biología,
todo lo contrario, si no responden a tiempos cronológicos, entonces, como ya vimos, vamos a decir que va a responder a tiempos lógicos. Lógicos de una constitución subjetiva lógica. Lógica desde el lugar y el sentido del encuentro efectivo con un otro, con el otro del lenguaje, con el otro que me significa, que me desea, que me da valor a mi llamado de atención, a mi sonrisa, a mi grito, a mi llanto. Entonces, esta historia va a hacer referencia al campo del lenguaje, siempre. Siempre que hablamos de seres, de sujetos, de constitución subjetiva, hablamos indiscutiblemente del campo del lenguaje, y este campo del lenguaje nos llega a cada uno de nosotros en el momento en el que nacemos y hasta